Pues me siento muy contenta del honor de cerrar este ciclo de conferencias gratuitas que ofrece el instituto. Me parece un tema muy importante y a la vez muy amplio para poder cubrirlo en su totalidad en una hora, por supuesto. Entonces, pues es evidente que hoy lo que haremos será tener algunas reflexiones, quizás generar más preguntas. Y mi deseo es que aprovechando también la coincidencia con esta época del año, el fin de este ciclo, pues que también este nos acompañe a preguntarnos sobre qué significa o qué podría significar para nosotros prepararnos para lo único que tenemos absolutamente seguro. Por lo que escucho a Miguel, parece que muchos de ustedes son o fueron alumnos del instituto, entonces seguramente muchos de ustedes han leído el libro tibetano de los muertos. Y a mí yo recuerdo que una de las cosas que me impactó mucho cuando lo leí era esto que decía el Dalai Lama en el prólogo de este libro, ¿no? En donde decía que los tibetanos gozan de fama mundial de ser seres muy espirituales, pero que a él en realidad eso le sorprendía, porque decía, la verdad es que lo único que tenemos absolutamente seguro es que vamos a morir. Entonces vivimos con esta conciencia y de ahí todas nuestras decisiones. Y a mí me parece que por ahí es por donde nosotros deberíamos o podríamos estar reflexionando. Entonces, bueno, pues ese libro, al final, Patricia, viene ahí están las referencias, algunas de las referencias bibliográficas que creo que si estás interesada en este tema pudiera interesarte. Este es el libro tibetano de la muerte. Y también estaré tratando de ver ahí algunos comentarios que escriban en el chat. Y sobre todo me encantaría como leer cuáles son las preguntas, cuáles son los temas o cuáles son las reflexiones que ustedes han hecho en este mismo sentido. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar si están de acuerdo. Como el tiempo es tan corto y el grupo tan nutrido, será difícil dar acceso a los micrófonos de 150, pero bueno, trataré de medio cachar por ahí algo que pudiera estar haciéndose presente en el chat, ¿de acuerdo? Y me gustaría empezar con esta reflexión de Irving Yalom, que seguramente también lo han leído. Y él decía, mientras que el hecho físico de la muerte destruye al individuo, la idea de la misma puede salvarle. Y con este entusiasmo es que me gustaría que estuviéramos juntos este ratito, ¿no? Pensando no en un tema como terrible, sino al revés, pensando que la idea de reflexionar en torno a nuestras muertes, a nuestra muerte y a nuestras muertes, porque pues ciertamente, como decía Nietzsche, ¿no? Para vivir bien, algo así más o menos, pero decía, para vivir bien hay que morir, hay que estar dispuestos a morir 1000 veces. Y la realidad es esta, ¿no? Que llegaremos algún día, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero llegaremos en algún momento a la muerte definitiva. Sin embargo, reflexionar también cuáles son las muertes que ya hemos vivido hasta ahora, ¿no? Cada vez que hemos acompañado a un ser querido, cada vez que hemos vivido la muerte de algún ser querido, una parte de nosotros ha muerto. Cada vez que algo ha cambiado en nosotros, cada vez que hemos cambiado de lugar, cambiado de trabajo, cambiado de identidad, cambiado de roles, algo de nosotros ha muerto. Y estos mismos recursos que nos han servido para enfrentar estos momentos de cambio y de muerte transitoria, digamos, pues también son los que nos van a acompañar al momento de la muerte final.
Así es, Jael, muchas gracias. Ok. Déjenme ver porque hoy está medio... Ahí está. Bueno, pues me gustaría como mostrarles o que platicáramos un poquito, ¿no? Esta es una de las tablas de Lars Moriendi. Esta idea que hoy nos reúne, la idea de reflexionar sobre nuestra propia muerte, no es algo nuevo. El Ars Moriendi circuló y fue traducido a muchísimos idiomas y llegó prácticamente a toda Europa a mediados del siglo XV, por ahí de 1400 y fracción. Ya estaba ahí. ¿Y qué era lo que nos decía? Y las tablas que lo ilustraban, esta es una de ellas, o bueno, esta es una imagen que representa lo que imprimían estas tablas talladas en madera. Representan las 5 tentaciones que se creía que enfrentábamos las personas en el momento de la muerte. Y estas eran la falta de fe, la impaciencia, la desesperación, la avaricia entendida como el apego, el no soltar, el no desprender de los vínculos materiales, de los vínculos amorosos, de los vínculos sociales. En ese sentido se comprendía la avaricia y el orgullo espiritual. Y a la vez este libro de gran circulación tuvo una gran aceptación en Europa, ya lo decíamos, pero también presentaba al paciente, al enfermo terminal, al moribundo, como un personaje activo de su propia muerte. No era un personaje pasivo. Y la muerte, como veremos en estas ilustraciones, no nada más estaba rodeada de ángeles y de guías espirituales y de los demonios que vemos por aquí abajo del lado derecho que representaban estas tentaciones, pero la muerte se consideraba como algo absolutamente familiar, que pertenecía a la comunidad. La muerte se consideraba algo sagrado y se acompañaba tal y como se acompañaban los bautismos o cualquier otro sacramento, cualquier otro evento del ciclo de la vida. Las 5 tentaciones eran, por ahí alguien las pregunta, era falta de fe, impaciencia, desesperación, apego o la avaricia y el orgullo espiritual. ¿Y qué es lo que ha pasado desde el siglo XV, mediados del siglo XV? Ahora, ¿no? Parece que ahora lo que hemos prolongado muchísimo es la muerte. En estas unidades de cuidados intensivos, el paciente, la persona que está por morir, es un personaje menos activo, es bastante más pasivo. Me parece que en este sentido podríamos ir reflexionando, ¿no? Aquí algunas estadísticas que la APA, la Asociación de Psicología Americana, mostró en 2017 con una encuesta que hicieron. 75% de las personas dicen que quieren morir en casa. Sin embargo, menos del 33% lo hace. Esto, por supuesto, son estadísticas tomadas en Estados Unidos. Me parece que aquí no las tenemos tan claras, pero no deja de ser un reflejo de esta época moderna, ¿no? El 33% de las personas llegan a alguna unidad de cuidados intensivos y 17% mueren en ellas. En una imposibilidad muchas veces hasta de despedirse, ¿no? Porque si estás intubado y estás sedado, no puedes tener conversaciones con tus seres queridos, no tienes la posibilidad de conversar con ellos, de a lo mejor decir tus últimos deseos, de conversar las cosas que al final de la vida resultan importantes de conversar. La muerte entonces pues nunca había sido tan ambigua, no sabemos bien a bien
qué es morir, lo hemos platicado quienes están inscritos o estuvieron inscritos en el diplomado. Si somos seres biopsicosociales y espirituales, la muerte se produce en todas estas dimensiones del ser humano y eso es lo que creemos, ¿no? en esta mirada humanista. Y yo no sé si este tipo de muertes que nos ofrece la medicina moderna sea una muerte que considere estos aspectos del ser humano. Y tampoco quiero idealizar la muerte en casa, porque a veces no es posible, ¿no? Entonces, la intención del día de hoy no es decir, es lo que tenemos que hacer o definitivamente esta es la muerte buena, digamos, pero sí que pensemos en qué es lo que queremos, qué es, cómo sería prepararnos, quién soy yo ahora, quién estoy siendo yo ahora y qué sería lo que para mí sería un bien morir. ¿Va? No sé si por ahí tengan alguna duda, algún comentario que pudieran ponernos en el chat. ¿Cuál es la misión de los médicos? Y sé que en todos los grupos o casi en todos los grupos que tenemos hay algunos médicos o enfermeras o personas que trabajan en el día a día en el sector de salud. Y se escucha un poco bajo. Voy a tratar de hablar un poco más fuerte. ¿Los demás se escuchan bien? Sí, ok. Igual y súbele ahí un poquito a tu volumen, si no, yo... Se escucha bien, maestro. Ok, gracias, perfecto. Trataré de, a lo mejor el tema me baja un poco el volumen, pero trataré de hablar un poco más fuerte. Ok, hay cinco cosas que son parte de la misión de los médicos. Una de ellas, por supuesto, que es extender la vida. Y esto creo que es muy importante que reconozcamos, que cuando estamos buscando atención médica, esto es lo que estamos acercándonos a pedir que se extienda la vida. Pero esta no es la única misión de los médicos. También es prevenir la enfermedad, restaurar y conservar la función. Y estas dos últimas me parece que es muy importante que subrayemos, que señalemos y que estemos conscientes de ellas. Es aliviar el sufrimiento y también atender al moribundo. Entonces, con esto en mente, habría que contemplar que sí somos seres vulnerables, aceptar que envejecemos y contemplar que somos seres finitos, que somos seres mortales. ¿Y cómo sería para ti, cómo sería para cada uno de nosotros experimentar una mejor muerte? ¿Quiénes tendrían que estar ahí? ¿Quiénes tendrían que no estar ahí presentes en el momento de nuestro desenlace final? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Cómo se transformaría este sentido de vida en los últimos momentos de nuestra vida? Si pudiéramos saber o intuir cuando nos estemos acercando a ellos. ¿Cuál es la esperanza que hoy sostenemos para nuestra vida? Y si alguno de ustedes está con alguna enfermedad degenerativa, con alguna enfermedad terminal, ¿cómo sería resignificar la esperanza? Y vamos a hablar de la esperanza, ¿no? Porque hemos oído muchas veces frases inclusive muy populares como la esperanza es lo último que muere. A veces esta idea de mantener la esperanza en el individuo aleja a los médicos o a los parientes inclusive de decirle la verdad y darle herramientas y darle el conocimiento a la persona que tiene tal o cual enfermedad o tal o cual condición. Entonces, habría que redefinir esta esperanza. ¿Cuál es tu misión de vida? Si supieras que vas a morir próximamente, cosa que no sabemos nunca, ¿qué sería como ese evento o el número de eventos que te gustaría alcanzar, que te gustaría estar ahí? Por aquí veo algunos comentarios.
Dice Rebeca, tal vez una muerte buena sería estar rodeado de nuestros seres queridos y despedirnos unos de otros con amor. Así es. Hay un autor que escribe un libro que se llama Las cuatro cosas que importan más, una cosa así. Y él dice que hay 4 frases, en realidad 5, para antes de morir. Y al final el título de su libro terminó siendo Las 4 cosas que importan más, porque parece que cuando las personas lo leían, decían, oye, es que esto no necesariamente aplica para el momento previo a la muerte, esto aplicaría para cualquier momento de la vida, porque la muerte en realidad pues no es otra cosa más que una parte de la vida. Y estas 4 frases que él sugiere, y que por ahí lo veremos más adelante, es: te perdono, por favor, perdóname; gracias, te quiero; y la quinta, en caso de saber que vamos a morir, y creo que eso, como no lo sabemos, nunca deberíamos estar en ese estado con los seres que queremos, es adiós o decir hasta pronto, ¿no? Tener esta conciencia. Así es. Así es, Salvador Sánchez nos dice que algunas personas buscan extender el tiempo de vida y no necesariamente la calidad, ¿no? Y creo que esto sería lo que habría que considerar. ¿Qué es lo que para nosotros, para cada uno de nosotros, y aquí hay 170 personas, y seguramente si yo si les pidiera un ejercicio de todos escriban qué significa la vida para ti, estoy segura, tendríamos que tener 170 respuestas distintas. Recuerdo hace mucho tiempo a un consultante que recuerdo con mucho, mucho cariño, que me decía: Lucía, es que mis hijos no entienden que para mí estar vivo es estar en mi jardín regando mis árboles. Y si yo no puedo hacer eso, no me interesa la vida. Él había decidido ya dejar todo tratamiento médico y lo que quería era continuar sin estos tratamientos, aunque la vida se acortara, pero tener la posibilidad de estar en su casa con sus seres queridos cerca, y tener la posibilidad de salir al jardín, aunque eso quizás le empeorara su estado de salud en términos biológicos. Pero para él esto era importante. Y creo que esta pregunta y esta metáfora me parece que es muy interesante. Así como decía mi consultante, que para él era estar en su jardín regando sus árboles. Si tú pudieras describirlo en una frase o en 2, ¿cuál sería la frase que dirías: para mí estar vivo es qué cosa? Porque cuando tengamos esta claridad, y esto por supuesto puede ir cambiando durante la vida, ¿no? No es lo mismo seguramente a los 70, a los 80, a los 50, a los 40, a los 30 o a los 20. Pero creo que vale la pena tener claro más o menos qué es lo que para nosotros va siendo tener vida. ¿Okay? Y para esto me parece importante que reconozcamos cuáles son las trayectorias de la muerte. Reconocemos 4 trayectorias de muerte. Y hablemos más o menos de cada una de ellas. Porque a veces pensamos que morir es siempre igual y que todos vamos a morir de la misma forma. Y no es así. Algunos autores describen 4, algunos otros autores describen 5. Y si tú o alguna persona querida a ti, así es. Gracias, Carolina. ¿Cuáles son estas 4 trayectorias? Tendría que ver con el nivel de funcionamiento del individuo y cómo este nivel de funcionamiento va a ir modificándose a lo largo del tiempo. Entonces, la primera trayectoria es esta, que pues tenemos un alto funcionamiento, todos somos totalmente autónomos, independientes, nuestra vida transcurre sin ninguna dificultad, y súbitamente este funcionamiento decae y se da una muerte súbita. ¿Cuáles son este tipo de muertes que suceden con esta trayectoria como se muestra en esta gráfica? Pues son las muertes por accidente, por suicidio, las muertes por algún homicidio, alguna cosa súbita, trágica, que no podemos
prever que se va a desencadenar el momento de la muerte. Algunas estadísticas dicen que solamente el 7% de las personas en la época actual viven ese tipo de muertes. Entonces, pues esta no es una de las muertes que probablemente, que más posiblemente tengamos, pero pues siempre es una posibilidad, ¿no? Entonces, a mí contemplar la muerte, como diría Irving Yalom, me recuerda mucho vivir. Cada sesión que tengo con algún consultante en etapa terminal, cada sesión que tengo con algún consultante que ha perdido a alguien que quiere, cada clase que vengo a dar al instituto, cada grupo de acompañamiento tanatológico que facilito o de personas con enfermedades terminales, cada vez me doy cuenta que lejos de salir ni deprimida, ni por supuesto que hay tristeza, pero cada vez mi hambre de vida se reaviva, porque recuerdo una vez más que mi presencia es finita en este mundo. Y esto pasa solamente el 7% del tiempo, 7% de las veces. ¿Cuál es otra de las trayectorias? Es una trayectoria como muestra un poco esta curva, que batallé mucho para lograr dibujarla, y no necesariamente es así, de parejita, pero esta es la muerte que se da ante enfermedades degenerativas, el cáncer, en fin, en donde el funcionamiento va siendo bueno y paulatinamente y poco a poco va decayendo hasta que se produce la muerte. Este es un tipo de muerte que podemos anticipar, que podemos ir viendo que va a irse dando, en fin, ¿no? Tenemos luego este otro tipo de trayectoria, que lo vemos más en personas. Esta me quedó, pero bueno, pues así es la vida misma, ¿verdad? No es tan parejita. Esta es la típica trayectoria en donde vemos a una persona que tiene más o menos buen nivel de funcionamiento, de autonomía, y de repente tiene una crisis, a lo mejor tiene ahí una enfermedad, yo que sé, renal o algún órgano en particular, parece que está teniendo un deterioro y se recupera. Hoy pensábamos que ya la abuelita qué mal estaba y no sé qué, pero uy, se recuperó y ya regresó del hospital y otra vez su nivel de funcionamiento está mucho mejor. Ahora, este tipo de trayectoria es bien engañosa, porque si se dan cuenta, después de cada evento en donde la salud se deteriora, se recupera casi hasta el punto en donde estaba el funcionamiento antes de esa caída drástica de la salud y de la autonomía y de la independencia y demás, ¿no? Pero va siendo tan poquito lo que va después de cada decaída, quedando abajo el nivel de funcionamiento, que nos da la impresión de que se recuperó totalmente. Ah, bueno, estamos. Y la cuarta, ahí también van en la alberca, así que está ahí. Sí, tenemos una trayectoria. Por ahí creo que hay un micrófono abierto. Perdón, disculpe. Gracias. Por ahí en esta última trayectoria es la que conocemos como la trayectoria de la fragilidad. Pues típicamente los ancianos mayores, muy ancianos, 81 años, 90 años, una cosa así, cada vez nuestra expectativa de vida se va incrementando, pues es una trayectoria muy parecida a la previa, aunque el nivel de funcionamiento no era tan alto inicialmente, ¿no? Y decimos popularmente, se van apagando como velitas. Entonces, reconocer cuál es el estado en el que nos encontramos es muy útil para saber cómo va. Evidentemente no hay médico que nos pueda decir, lo que los médicos conocen son las estadísticas, pero la estadística, solamente eso, es una estadística para un grupo muy grande que no necesariamente describe nuestra propia experiencia. Entonces, más que preguntar cómo es
para cada quien en cuánto tiempo va a ser el desenlace o un pronóstico demasiado puntual. Creo que lo que vale la pena es conocer pues más o menos cuál va a ser la trayectoria de desenlace. Y esto se lo podemos preguntar al médico. Ahora, otra de las recomendaciones que a mí me gustaría hacerles es siempre que vayan al médico ante un diagnóstico importante, será importante que vayan acompañados de alguien que pueda hacerse cargo, que los conozca, que sepa cuál es su interés, qué es lo que para ti, este papelito que les pedí que escribieran, oye, para mí lo más importante de estar viva es poder regar mis árboles en el jardín, para mí lo más importante es poder hacer tal cosa, poder convivir con mi familia, poder viajar, poder trabajar, en fin, ¿qué es lo que es más importante para ti? Y eso, la persona cercana a ti tendría que conocerlo y pedirle que te acompañe a las visitas médicas, porque muchas veces, aunque nuestro estado cognitivo no se vea deteriorado por la enfermedad ni por la edad, pero muchas veces las noticias son tan difíciles de digerir que tenemos ahí confusión cognitiva. Entonces, consideremos a los médicos como nuestros consultores. Es un especialista al que vamos y le preguntamos. No es el médico como en hace un par de láminas que les ponía solamente el médico, su bata blanca, su estetoscopio, por supuesto que jugará un rol muy importante, pero que siempre sea el paciente, seas tú o sea tu ser querido, el centro de esa consulta médica. Entonces, lo primero que yo preguntaría es, ¿cuál es la trayectoria que puedo esperar con este diagnóstico que me estás dando? Cada vez más las enfermedades autoinmunes, cada vez escucho más enfermedades pues, nuevas o distintas. También tenemos una mayor capacidad de diagnóstico, hay una categoría mucho más amplia y de enfermedades autoinmunes, de enfermedades neurológicas, de enfermedades que tienen que ver con mucha inflamación. Entonces, habría que preguntarle al médico, ¿cuál es la trayectoria que puedo esperar de esta condición? Cuando él nos diga, oye, pues mira, lo que vamos a hacer o lo que debemos hacer es tal o cual tratamiento, tal o cual cirugía, la pregunta que tenemos que hacerle al médico es, ¿y qué es lo que quieres lograr con este tratamiento que me estás proponiendo? ¿Cuál es el nivel de funcionamiento que esperas alcanzar? ¿No? ¿Cuál es la medida de éxito para ti después de un tratamiento? Y habría que compartir esto con el médico y checar, ponerlo a él en la misma página. Oye, para mí la medida de éxito no es, como decía alguien por ahí en el chat, prolongar el número de días o multiplicar el número de días en que estés respirando, sino la calidad que voy a tener en los últimos días que me quedan. Y probablemente no para todo mundo, porque también es cierto que hay un porcentaje de personas que dice, a mí no me importa cómo, a mí las condiciones de estar viva no me preocupan. Lo que yo quiero es vivir mucho tiempo, el mayor tiempo posible, y no me importan las condiciones. Y eso es respetable, pero hay que tener estas conversaciones. Y el mejor momento de tener estas conversaciones es hoy, en esta reflexión, cuando espero y deseo que la mayoría de los que estamos aquí no estemos teniendo que tomar estas decisiones ante un diagnóstico inminente el día de hoy, sino que sea una forma, un ejercicio de constantemente reflexionar en torno a la vida y la muerte, como diría Irving Yalom. Sí, María Antonia, vivir y morir con dignidad, así es. ¿Y qué significa vivir y morir con dignidad? Para ti, en este momento. Araceli, ok, para mí, dice, para mí vivir es disfrutar el aquí y el ahora. Ok, Araceli. Y me gustaría preguntarte a cada uno de nosotros, ¿y cómo disfrutas tú, cada uno de nosotros, 187? ¿Qué es disfrutar para ti? ¿Cómo logras tú la alegría? ¿Cómo logras tú el disfrute? ¿Qué te da
placer, qué te conecta con la vida. Para unos puede ser leer, para otros puede ser bailar, para otros puede ser estar con mis seres queridos, para otros es viajar, para otros es meditar. Estas respuestas, por supuesto que son válidas. Y me gustaría que todavía, así como que afiláramos un poquito más la punta del lápiz y que cada uno tuviéramos muy claro en este momento de tu vida qué es vivir con alegría, qué es vivir con dignidad. Ok, por aquí Ros ya empieza a afinar un poquito más el lápiz, leer, ejercitarme, dormir, salir con mis amigas. Ok, muy bien. Entonces, vamos perfilando qué es lo que es estar viva para ti en cada momento, ¿de acuerdo? Creo que también en esta relación con tu médico, yo cuando tengo 55 años y pues hace algunos años todos mis médicos eran mayores que yo, bueno, todos mis médicos pues ni tantos, ¿verdad? Pero los que tiene uno de base. Y de repente ahora me estoy percatando cómo estoy buscando médicos más jóvenes que yo. Y mi ginecóloga es ahora, híjole, qué flojera me daba cambiar de ginecóloga, ¿no? Pero para las mujeres muchas veces la ginecóloga es el ginecólogo es el primer médico que está como al tanto de todo el tema de salud. Bueno, ok, pues a lo mejor implica para ti buscar a un médico más joven que esté muy alineado a tu forma de pensar, a tu forma de contemplar lo que es la vida y la muerte. Platica con él o con ella. ¿Qué es lo que? Platícale algunos acontecimientos, platícale a lo mejor de la muerte de algún ser querido, cómo lo viviste, qué cosas te gustaron de ese momento, de cómo fue el manejo de esa persona y qué cosas te hubiera gustado que hubieran sido distinto. Porque estos ejemplos le dan muchísimo información a tu médico. Y los médicos también es cierto que están con una cantidad de carga de trabajo impresionante. También es cierto, a veces creo que hemos sido muy duros con el grupo de personas que están a cargo de nuestra salud. La verdad de las cosas es que yo no conozco a ningún médico que no tenga una vocación, pero sí conozco a muchos que están muy, muy cansados, que tampoco para ellos es fácil entrarle a estas conversaciones, que probablemente quien tenga que empezar esta conversación con el médico eres tú, y que sepa que tú estás dispuesta, que estás dispuesto a tener esta conversación, aunque parezca difícil, aunque parezca confusa, aunque parezca dolorosa. Y esto va tomando distintas formas, ¿no? Creo que tiene que ver en distintos momentos de la vida, ¿no? Cuando vamos ya ahí acercándonos a los 40, a los 50, en fin, ¿qué quiere decir prepararme para morir hoy? Que todo está bien, que no tengo un problema, que no estoy enfrentando un problema de salud crónico, que no estoy con nada degenerativo, en fin. Pues creo que el primer paso es decir, ok, voy a mirar el fin de la vida, voy a recordar que sí soy un ser finito, voy a tener estas conversaciones con mis seres queridos, ¿no? ¡Ay, qué barbaridad! Y desde que estás en el Instituto de Tanatología, ya lo único de lo que hablas es de muerte. Pues sí, ¿no? A lo mejor veo que por ahí algunos se ríen, seguramente ya algunos han tenido esta respuesta de la gente alrededor. Y hay que buscar el momento oportuno. Por favor, quizás el 24 de diciembre no sea la mejor reunión familiar para hacerlo, pero sí promover y provocar estos espacios en donde sí podamos ir hablando de ello, ¿no? En este espacio íntimo. Construir las reservas. Y cuando digo construir reservas, es un tema, otra vez, contemplando todas nuestras dimensiones, la biológica, la psicológica, la social, la espiritual, la emocional. Hay una mujer que escribe un libro que a mí me parece muy valioso, que por ahí está la referencia al final, que dice una frase que me parece muy importante. Haz lo que más trabajo empieza por hacer lo que más trabajo te cueste hoy.
y deja los medicamentos y deja las cirugías y deja los tratamientos drásticos para cuando lo que más trabajo te cueste ya no sea eficiente. Es decir, si tienes la presión alta, ponte a caminar hoy 30 minutos, 10 minutos de caminata, son mejores que 0 minutos de caminata. Oye, Lucía, pero es que yo nunca he caminado. Por eso, empieza a hacerlo hoy, porque de eso dependerá la forma en la que vas a morir, de cómo vivas hoy. Si tienes el azúcar alta, cambia tu dieta hoy. Híjole, pero es que a mí me encantan los carbohidratos y el azúcar y sí, lo entiendo. Pero si quieres prepararte para morir, eso se hace viviendo y con esfuerzo, ¿no? Entonces, construir reservas no nada más en el aspecto biológico, construir reservas cognitivas, construir reservas económicas, construir reservas de relaciones que nos puedan acompañar, construir reservas espirituales. Cuestiona cuáles son las alternativas médicas y hazte de aliados médicos. La medicina alternativa no tendría que ser medicina alternativa, debería ser medicina complementaria. Tener prácticas de yoga, tener prácticas de meditación, tener aromaterapia, tomar clases de desarrollo, de logoterapia, en fin, de toda la oferta que el instituto nos da, o en tantos otros recursos, tendría que ser una forma complementaria para prepararnos para aquello que sabemos que eventualmente llegará. Reconocer cuáles son tus derechos médicos. Tenemos, a mí ay, por ahí se nos brincó un renglón, ¿no? ¿Cuáles son estos aliados de la salud? No todos son los médicos, ¿no? Hay muchas formas de tener aliados de salud. No todos son los médicos alópatas. ¿Cuáles son los derechos médicos? A mí me preocupa muchísimo cuando llega algún consultante a consulta con algún diagnóstico y que tienen tantas preguntas sin responder. Tienes derecho de hacerle las preguntas hasta que lo hayas comprendido cabalmente. Por eso, repito, acompáñate de alguien, ¿no? Conoce personas que nutran tu vida, conoce a la gente que vive cerca de ti, cómo fue para ti ahora en pandemia. ¿Estás enterado de tus vecinos, de la gente que vive cerca de ti? ¿Cómo son las relaciones en el centro comunitario de tu localidad? En fin, genera relaciones sociales que te sostengan. Porque quizás, si tenemos la fortuna de tener una muerte con poco dolor pero con algún tiempo para podernos despedir, para poder tener estos últimos momentos, quienes nos van a sostener es esta red de apoyo. Y para ello hay que construirla y cultivar el espíritu, ¿no? Sí somos seres espirituales, que no necesariamente la espiritualidad es lo mismo que la religión. La religión, si tienes alguna religión, tendría que ser un camino para desarrollar tu dimensión espiritual. Pero sí hay que cultivar el espíritu, hay que contemplar la muerte. Hay prácticas de yoga que lo que hacen es justamente contemplar este último momento, ¿no? Bueno, la última postura de yoga en casi todas las prácticas que yo conozco, Shavasana, es eso, es habitar, ir practicando la pose del cadáver, porque es la que sabremos que en algún momento sí va a llegar. Pero es contemplar la muerte, es contemplar el desapego. Hay algunas otras tradiciones que tienen rituales de lectura cotidiana para recordarse que hoy estamos vivos, pero que un día no lo estaremos. Y creo que esto va fortaleciendo. No nos va a separar de la muerte, no nos va a separar de las últimas momentos, a lo mejor dudas, preocupaciones, pero contemplarlo
sí creo que hay una diferencia muy importante. Quienes han tenido un acompañamiento activo, quienes han sido pacientes activos de su propio proceso de muerte, sí tienen desenlaces mucho más en paz y amorosos que quienes no los tienen. Más adelante, cuando en el mejor de los casos, cuando hemos envejecido un poco más, cuando quizás nuestra salud y nuestro funcionamiento empieza a deteriorarse, como veíamos en aquella gráfica de las trayectorias, habría otras cosas que hacer para prepararnos para morir. Y una de ellas es revisar los medicamentos. Y a esta lámina, por favor, tómenle una captura de pantalla, tómenle foto, lo que quiera que sea, porque creo que estas preguntas son muy útiles. Es decir, la medicina moderna a veces se ha dedicado a cuidar los órganos de manera aislada. Y sí necesitamos un director de orquesta, un geriatra, un médico internista, alguien que esté enterado de todos los medicamentos. Y algunas de las preguntas que puedes y que tienes derecho de hacerle a tu médico es, ¿cuál es el propósito de esta medicina? Otra pregunta muy importante es si esa medicina para algún malestar causa mareos, confusión o accidentes. Una de las causas principales de muerte son las caídas en la tercera edad. Y lo que es increíble es que algunos medicamentos que se supone que están para ayudar a dormir mejor, para sanar, para aliviar padecimientos menores, pueden causar algunas de estas cosas y eso adelantar o promover el momento de la muerte. Preguntar cómo interactúa este medicamento con otros. Algunos, no voy a decir el nombre, pero hace no mucho tuve un tema de vértigo y visité al otorrino pensando que podía ser algo en el oído, porque nado, y entonces dije, a lo mejor tengo una infección, en fin. Y entonces dije, no me voy a esperar, voy a ir con el médico, y la médica, la doctora de medicina funcional, de medicina integrativa, me recomendó un montón de suplementos y entonces agarré todos mis botecitos de suplementos y me los llevé con el otorrino y me preguntó, ¿dame algún medicamento? Y le dije, pues tomo estos suplementos. Y le mostré los botecitos. Y él me recetó un medicamento para el tema del laberinto. Y me dijo, solamente, le pregunté, ¿interactúa con algún medicamento? Y me dijo, no, solamente si fuera alguna cosa hormonal. Y yo le llevaba los botecitos, le dije, ¿y estos? ¿Tienen alguna cosa hormonal? Y su respuesta fue, no alcancé a leer la etiqueta. Él estaba dispuesto a darme el medicamento sin saber qué es lo que yo ya estaba consumiendo, a pesar de que le llevé los botecitos. Hay que ser muy puntuales para poder hacernos cargo. No podemos dejar nuestra salud y nuestras decisiones médicas en manos de un tercero. Sí confiar en alguien, sí buscar médicos donde nos sintamos a gusto, pero tenemos que tener una postura activa. Este medicamento es la opción más barata, segura y efectiva que hay para esta condición que tengo ahora. Simplifica tu vida. Simplifica tu vida quiere decir en todos sentidos, desde lo que haces socialmente, desde lo que haces espiritualmente, lo que haces con tus seres queridos, la forma en la que pasas tus actividades sociales, la forma en la que vives, las cosas que tienes en tu casa. Simplifica tu vida. Porque cuando vas simplificando tu vida, vas pudiendo darle más atención, más energía y más tiempo a lo que para ti es significativo, importante, aquello que anotaste en ese papelito y que es cambiante, porque somos seres cambiantes. Es posible que estés viviendo un duelo. Entre más viejos nos vamos haciendo, por supuesto, vamos teniendo más pérdidas de todo tipo. Inclusive el tema de la jubilación es un duelo. El cambio de identidad, el cambio de residencia, perder a un amigo, perder a un familiar, eso es duelo.
Y no necesariamente el duelo tiene que medicarse. Estamos sobremedicados. Y eso no contribuye a nuestro bienestar. Porque estos medicamentos muchas veces interfieren con todo lo demás, con todo lo que sí nos conecta con la vida. Establece una rutina de sueño. ¿Te estás teniendo dificultades para dormir? Conforme va avanzando la edad, nos vamos volviendo más complicados para dormir y hay que tener cosas de higiene de sueño. Acuéstate entre 9:30 y 10 de la noche, que es cuando la melatonina está más alta. Todavía no sabemos, a mí me preocupa ver cómo todo el mundo come melatonina, gomitas de melatonina a diestra y siniestra, cuando todavía no hay suficientes estudios para saber si a largo plazo tienen un efecto nocivo o no. Los pistaches están cargados de melatonina, come pistaches sin sal, pero ten una rutina de sueño, tómate un té de lavanda, báñate, pon aromaterapia, apaga las pantallas 3 horas antes de dormir, reduce tu consumo de café después de las 12 del día, ya no, reduce o elimina el consumo de alcohol, que parece que ayuda a dormir, pero no mantiene el sueño prolongado durante toda la noche. Una cervecita para dormir mejor he oído por ahí, ¿no? Y sí, te ayuda a quedarte dormido, pero no te mantiene una buena calidad de sueño. Entonces, cuida de forma natural. Otra vez regreso a la frase que decía esta autora: haz lo que más trabajo te cueste ahora y deja el medicamento para después. Me decía un consultante alguna vez, porque le decía, ¿ya revisaste tu colchón? Me dice, no, Lucía, pues si tengo 40 años durmiendo en el mismo colchón, bueno, pues esa ya es señal de que ese colchón necesita un cambio, ¿no? Sin duda. En fin, busca las cosas que mantengan tu mejor estado de sueño. No sobrevalores la independencia. Estamos en un mundo en donde todo mundo, tenemos hasta programas de do it yourself, ¿no? Hazlo por ti mismo. No sobrevaloremos la independencia. Somos seres gregarios, necesitamos unos de otros. Hagámonos cargo de esa condición nuestra tan humana. Vivamos en comunidad, seamos apoyo de unos para otros y recibamos el apoyo de otros y demos apoyo a otros. Practica la renuncia de lo que no necesitas, de lo que no suma a tu vida. Planea las finanzas personales y las familiares. A mí me resulta súper doloroso cuando una familia llega en un profundo estrés económico, porque una de los papás, de los abuelitos, consumió toda la economía familiar y pues por supuesto todavía queda otro adulto mayor a quien atender, a quien cuidar y con menos recursos. Hay que mantenernos física y socialmente activos. Y hay un libro maravilloso, hay una práctica sueca, dostadning, no sé cómo se diga esta palabra en sueco, pero lo que quiere decir es la limpieza de la muerte. Los suecos, qué maravilla estos suecos tienen lo suyo, porque hacen varias prácticas bastante humanizantes. Una de ellas es esta: una vez al año practican lo que es la limpieza de la muerte. Y lo que hacen es involucran a personas, ¿no? Oye, ya me voy a hacer de estos muebles. Empiezan por lo más grande, por lo menos personal, y van vaciando, van quitando las cosas que no son importantes, porque conforme nos vamos haciendo viejos, las cosas van representando un peso. Esas colecciones, yo digo, ¿de verdad son colecciones? ¿O son objetos que tenemos amontonados? Empieza por las cosas que no son personales, esos adornos viejos. Ahora que sacamos adornos de Navidad, checa cuáles en realidad quieres conservar, cuáles están rotos, cuáles vale la pena ya no donarlos, regalarlos, venderlos, en fin, ¿no? Depura y ordena los documentos y, de ser posible, mantén un folder claramente rotulado, que tus seres queridos sepan en dónde está, qué es lo que contiene, y esas sorpresas del testamento, la verdad es que no le ayudan a nadie. Habla con tus herederos, habla con tu albacea, que sepan en dónde están tus documentos, en dónde están las contraseñas de tus bancos, en fin. Todo esto ayuda muchísimo a tener una vida con mucha más tranquilidad.
A veces tendremos que hacer adaptaciones al espacio. Colocar barras de apoyo. Una vez conocí a una consultante que puso unas barras no metálicas, unas barras de madera muy bonitas, muy bien colocadas, eran decorativas, pero a la vez cubrían esta función de dar apoyos en muchos espacios de su casa, en el baño, en las escaleras, en fin, muchos, inclusive cerca del espacio donde pasaba ella tiempo viendo la tele o leyendo, en fin. Importantísimo poner cosas que detengan los tapetes, que no, para evitar caídas. Hay que poner luces con sensores de movimiento, arreglar baches. Una tía mía tuvo una caída terrible porque regando los árboles de su jardín, que también ella lo disfruta, en un topecito en su terraza, se le atoró la sandalia y una caída que afortunadamente sanó muy bien, pero pudo haber sido mucho más importante lo que fue. Si puedes, tienes posibilidad inclusive de modificar las puertas, modifica las puertas a cuando menos 90 centímetros de ancho. Quienes hemos tenido a un ser querido en silla de ruedas o con necesidad de moverse con una andadera, sabemos los estrechas que se viven en las puertas, ¿cierto? Entonces, si tienes oportunidad, hazlo. Subir los contactos. Todo esto va a ayudar a que mantengas la independencia, la autonomía durante mayor tiempo y que te cueste menos trabajo también pedir ayuda a tus hijos, a tus sobrinos, a la gente que está cerca de ti. Incorpora un bidet, haz accesible una regadera, cosas como, por ejemplo, los cajones, las ollas. Yo eso lo pienso todas las semanas. Yo tengo que modificar algo en mi cocina porque, híjole, sacar las ollas pesadas de fierro es un acto heroico hoy, que todavía puedo hacerlo, pero que probablemente un día no voy a estar ya en condiciones de hacerlo. Y poder tener estos pequeños ajustes que mantengan la autonomía es muy, muy importante. Adapta o prevé un espacio eventualmente. Si vives en un lugar de 2 plantas, adapta un espacio en planta baja, aunque de preferencia será bueno que uses el de planta alta porque la subida de los escalones será muy útil. Vaya, hay montones de adaptaciones que podemos ir haciendo y vale la pena hacerlas. Mi opinión es que así deberíamos de construir, pero bueno, esa es una utopía que algún día llegará. Porque deseablemente todos tendremos en casa un anciano. Eso también es cierto, ¿no? Sería lindo poder recibir a nuestros ancianos en nuestra casa o a las personas que tienen alguna dificultad. Considera un cambio de residencia, un cambio esta es una foto del centro de Querétaro. ¿Cuál es la ciudad que podría, en donde tienes gente a la que conoces, gente a la que puedes recurrir, en donde las calles son caminables? Hay un documental muy lindo en Netflix que se llama algo así como Más de 100 años. Búsquenlo. Una de las cosas que la gente longeva de estos lugares, de estas 7 ciudades, las zonas azules, tienen es que son ciudades que son muy aptas para caminar y entonces la gente, los adultos mayores, pueden caminar para ir a la tiendita de abarrotes o a comprar las verduras al mercado local, en fin. Y estas caminatas proveen mucha calidad de vida, mucha fuerza, además de mucho contacto social. ¿Qué hay en el vecindario cercano a ti? Acepta todos los apoyos personales. Cuando alguien se enferma, levante la mano, así los que tienen la cámara encendida, lo que se te ofrezca, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho y escuchado, oye, avísame lo que se te ofrezca? Todos lo hemos dicho. Ten un calendario por ahí y pídele a la gente que te ofrece lo que se te ofrezca. Pídele cosas muy, muy puntuales. Por ahí me parece que veo, Mireya, ¿cómo estás? Ahorita que levantaste la mano te vi. Y Fati también por ahí veo a Fati. Qué gusto verlas.
Crea redes de apoyos. Qué imagen esta tan linda en donde tanto la abuela como los nietos se benefician. Tener rituales de agradecimiento todos los días y meditar, lograr otros estados, llevar tu mente a otros estados, y esto lo logramos a través de la meditación. Esto no sucede de la noche a la mañana, tenemos que empezar hoy. Hoy meditemos, hoy empezamos nuestro diario de gratitud. Estos son músculos que vamos desarrollando y que un día resultarán muy útiles. ¿De acuerdo? En nuestra ciudad, en la Ciudad de México, no sé en otras ciudades de la República, pero hay muchos centros para adultos mayores. Haz uso de ellos. Genera conexiones muy, muy importantes y muy valiosas. Estamos ya sobre el tiempo. Y pues de esto ya hemos hablado un poco, ¿no? De lo que tenemos que cultivar: gratitud, flexibilidad, adaptarnos, crear rutinas, pero que no sean rígidas, rutinas que nos den certeza, que le quiten la ambigüedad al final de la vida. Generar comunidades de interdependencia, olvídate la independencia y busca generar relaciones de interdependencia. Cultiva la disciplina y cultiva pasiones. No tienen que ser grandes pasiones de voy a ir al Everest, pero sí pequeñas pasiones. ¿Qué te apasiona hoy? Y busca la forma de desarrollar aquello que te apasiona hasta el último día de tu vida. Yo ya lo encontré. Y para mí está aquí, en estas comunidades que nos atrevemos a hablar no solamente de la muerte, sino también y sobre todo de la vida. Considera la posibilidad de casas de reposo. Y hay que visitarlas no en el momento de la crisis, ¿no? ¿Y cuáles son los asuntos inconclusos? Si te pescas a ti misma repetidamente con pensamientos catastróficos, pensando en ¿y si yo hubiera hecho esto? ¿Y si hubiéramos perdonado aquello? Si las personas o estos temas regresan en tus sueños, si sientes rencor o melancolía con alguien, estás a tiempo. Estás a tiempo de sanar estas relaciones, estás a tiempo de cerrar estas gestalts, diríamos desde la psicoterapia. Cerrar esto que sigue generando malestar en tu vida. Estamos a tiempo. Y les decía, estas son las 5 cosas que propone este autor. Te perdono, por favor, perdóname, te quiero, gracias y adiós. Y podemos decirlo, podemos escribirlo. Lo que escribes no necesariamente lo tienes que entregar. La maravilla es que nos hace bien a nosotros. Y quizás lo entregas y quizás no, porque la persona ya no está, porque la relación que sostienes ya no te lo permite, pero lo que es importante es tenerlo claro contigo mismo. Y al recibir algún diagnóstico, pues preguntar cómo es morir de esta enfermedad, cómo puede la medicina minorar mis síntomas, cuándo puedo pedir, cómo sabré cuándo pedir cuidados paliativos. No logré encontrar una imagen en el banco de Google en donde hubiera alguien acompañado al médico, solamente un dibujo. Eso me preocupó porque digo, ¿será esto un retrato real de nuestras visitas al médico? Y esto ya lo habíamos conversado un poco, ¿no? Denle una captura de pantalla para que se lleven estas preguntas cuando vayan al médico. ¿Qué es lo que vamos a lograr con este tratamiento? A lo mejor a veces te ofrecen un protocolo experimental. ¿Qué es lo que esperas? ¿Esperas curarlo o frenarlo? ¿Cuáles son los pros, contras y las alternativas a esto que me estás ofreciendo? ¿Me hará sentir o funcionar mejor o peor en mi día a día? Estas son preguntas que tenemos que hacer ante las posibilidades médicas. Y pues bueno, hemos llegado al final. Ya me volé algunos minutos. Y bueno, resignifiquemos la esperanza. La esperanza no necesariamente es tener esperanza de vivir más tiempo, sino de cómo vivir y vivirlo mejor. Estas son algunas guías, ¿no? ¿Cómo podemos lograrlo? Saber qué es lo que queremos,
mantenerme a mí mismo en el centro de mis decisiones, estar atento a cuáles son los temores que tengo, por ridículos, por inoportunos que le parezcan a los que les tengan que parecer. Tener conversaciones realistas y hablar de probabilidades y de posibles efectos. Atender retos y pedir compañía en alguien en quien confíes. Tenemos ya en algunos estados de nuestra república la alternativa que seguramente han revisado ustedes, la voluntad anticipada. Es un recurso legal que es muy importante, muy valioso, y creo que esta voluntad anticipada no debería de considerarse si no es también con las conversaciones con la gente que está a nuestro alrededor y quienes van a estar ahí en el momento de nuestra muerte. Levanten la mano quienes ya tienen testamento. Muy bien. Ok. Los que no la levantaron, por favor, que sea un propósito para el 2024. Parece algo muy trivial, pero de verdad me toca acompañar a gente y hacen mucho más sencillo, hacemos más sencillo esto a los dolientes. Y bueno, ahí hay algunos términos que ayudan a tomar decisiones para precisamente la voluntad anticipada, que habría que checarlo y preguntar con tu médico qué quiere decir la reanimación cardiopulmonar, a qué se refiere la intubación, qué sería una forma de alimentación artificial, ya sea por sonda nasogástrica o por el tubo endoscópico, a qué se refieren los cuidados paliativos, cuáles son los tratamientos agresivos por tiempo limitado. En fin, todos estos son términos que necesitas discutir con tu médico. Y eso involucra, como verán, no nada más a la parte biológica de nuestra existencia, sino es poner todas nuestras dimensiones en el centro de la toma de las decisiones. ¿Y cómo son los planes funerarios? Algunas personas encuentran muchísimo alivio en poder decir: a mí me gustaría que me enterraras aquí, me gustaría que cremaras mis restos, en dónde habrá alguna ceremonia, quiénes te gustaría que estuvieran ahí. Algunas personas se sienten muy beneficiadas de esto y otros prefieren dejarlo a la comodidad y a lo que la gente, sus seres queridos, decidan y que sea mejor para ellos. Si vas a dejar instrucciones, por favor que no sean demasiado específicas, porque luego también a los dolientes les cuesta mucho trabajo satisfacer estas pequeñas cosas y entran en mucho sufrimiento. Y pues bueno, esta es una probadita nada más. Me gustaría despedir ya me tomé un montón de minutos. Lamento mucho, agradezco a los que siguen por aquí y despedirlos con esta frase que oí de un alumno, exalumno del instituto, en un podcast que casualmente se atravesó en mi camino, y es una frase de Martin Heidegger que dice: si llevo la muerte a mi vida, la reconozco y me enfrento directamente, me liberaré de la ansiedad de la muerte y de la mezquindad de la vida, y solo así seré libre para convertirme en yo mismo. Entonces, pues con esta reflexión me gustaría despedirlos, desearles que pasen unas muy felices fiestas, por ahí hay alguna bibliografía, y por supuesto que los esperamos el próximo año en el instituto, de brazos abiertos y listos para seguir reflexionando en torno a la vida y la muerte. Abrazos cariñosos y nos vemos pronto. Nos vemos, Fati, nos vemos, Mireya.